Buenas noches, señoras y señores. Buenas noches también a todos ustedes. Gracias por estar aquí. Voy a empezar proponiéndoles una pregunta radical. ¿Saben ustedes por qué hay que conservar la Tierra? ¿Para qué? No hay ni una sola razón que puedan esgrimir los ecologistas que logre conmover el egoísmo inconsciente de quienes destruyen la Tierra. Y sin embargo sí hay una, y es aquella por la que existe el cosmos, que a alguien, en algún sitio, alguna vez, se le abran los sentidos interiores y descubra que él es la razón. Él que preexiste a todo. Él que es un ser trascendente. Y esta conciencia, que sepamos, solo puede alcanzarse aquí, en la Tierra, porque es aquí donde, como resultado de una muy particular evolución, vive una compleja especie humana cuyos miembros pueden alcanzar, y de hecho alcanzan, la experiencia del espíritu y de la trascendencia. Y esta sí es una razón. Todo el que sea culpable por sus acciones de impedir la existencia digna en este planeta o de destruir esta plataforma de trascendencia es reo de lesa humanidad y por ende de lesa divinidad. Ricardo Guerrero, catedrático de microbiología. ¿Por qué hemos llegado al hombre? ¿Por qué esa evolución ha llegado al hombre y no a otro cualquier ser vivo? Por el azar, por la casualidad. El hombre es una especie dentro de las 20 millones de especies que se calculan que actualmente hay sobre la Tierra. Igual que se ha podido llegar al hombre, se podía haber llegado a otros tipos de evolución. Y como dijo un sabio inglés en el siglo pasado, la diferencia está en que, al fin y al cabo, es posible que el hombre sea un mono, pero es el único mono que dice qué clase de mono es. Como ustedes han visto, la respuesta es clara. Es el único que sabe definirse o sabe quién es. Peter Bunyard, editor de la revista The Ecologist. En un programa anterior, La Tabla Redonda, un científico llamado Fernando Vaquero dijo textualmente estas palabras. Cualquier ser vivo está condenado a transformar su entorno. ¿Es así? Yo no estoy absolutamente de acuerdo porque yo creo que condenación es una palabra demasiado fuerte. Sin duda, cada organismo cambia el medio ambiente en los alrededores. Se toman los nutrientes, los minerales, los gases del medio ambiente y lo transforman. Y por ejemplo se puede ver los grandes cambios cuando se hace una roca de calcio por el mar. Es un cambio enorme. Pero esa transformación no es una condenación porque ese cambiamiento ofrecen otras oportunidades por muchas otras de las especies. El cambio es muy importante para las oportunidades de la evolución. Cualquier ser vivo no está condenado, pero sí realmente transforma su ambiente. Y de muchas maneras. Por ejemplo, estas. Uno de los sucesos de la Guerra del Golfo que más impactó al mundo fue saber las consecuencias que para la vida de nuestro planeta podían tener los cientos de miles de toneladas de petróleo vertido en el mar por orden de Saddam Hussein para impedir el desembarco de los marines en Kuwait y que provocaron la mayor marea negra de la historia. La muerte de miles de aves marinas y peces, simbolizados en la imagen de este cormorán empapado de petróleo, tratando inútilmente de caminar sobre la arena, hacen disparar la alarma ecológica en un campo de batalla que tiene como protagonista al especial ecosistema del Golfo Pérsico. Antes de la catástrofe, numerosas aves frecuentaban este cálido mar, casi cerrado,
y con mucha fauna marina, a pesar de la desenfrenada actividad petrolífera de la zona. Después, cuando esta mancha negra y viscosa ensució sus aguas, corvejones, gaviotas, flamencos, pelícanos y los microorganismos que sirven para alimentar su flora y su fauna fueron engullidos por el crudo, dejando pequeños otros desastres ecológicos ocurridos en la historia reciente de nuestro planeta, también con el petróleo como protagonista. En marzo de 1976, el petrolero Olympe Bravery se partió en dos durante una tempestad, arrojando 250.000 barriles de crudo en las costas del noroeste de Francia. En mayo del mismo año, el petrolero español Urquiola explotó frente a la bahía de La Coruña, vertiendo más de 100.000 barriles de petróleo al mar. En junio de 1979, la explosión del pozo petrolífero Intox One, en aguas del Golfo de México, arrojó al mar 1 millón de toneladas de crudo. Una de las catástrofes más graves fue la ocurrida en marzo de 1989, ocasionada al encallar el petrolero americano Exxon Valdez en un arrecife de las costas de Alaska, vertiendo al mar más de 250.000 barriles de petróleo. La mancha de crudo contaminó unos 1.300 kilómetros del litoral. En el caso del Exxon Valdez, la zona tenía menor variedad de especies vivas que las desarrolladas en el Golfo Pérsico, donde la marea negra ocasionada es de 30 o 40 veces mayor que la de Alaska. Además de la mancha de petróleo y de los miles de toneladas de bombas arrojadas en la zona del conflicto, está también el incendio de pozos petrolíferos. El petróleo contiene azufre, que durante la combustión forma óxidos. Estos óxidos se concentran en la atmósfera y por acción fotoquímica dan finalmente ácido sulfúrico que hace aumentar la acidez del agua de las precipitaciones, originando la lluvia ácida, un fenómeno muy perjudicial para bosques y cultivos. También el humo derivado de estas quemas origina una pantalla ante el sol que repercutiría en el enfriamiento del planeta y en la alteración de las lluvias arrastradas por los monzones, con las consecuentes sequías en el sur asiático. En resumen, aunque en el mar existen más de 100 tipos de bacterias que degradan hidrocarburos y que pueden ser los mejores aliados del hombre a la hora de limpiar las costas afectadas por una marea negra, los efectos de esta catástrofe sobre la fauna y flora de la región tardarán en desaparecer y en algunos casos los daños ocasionados pueden ser irreversibles. Hay una nueva teoría llamada Gaia. Ricardo Guerrero, ¿cuáles son los aspectos fundamentales en que se asienta esta teoría? La teoría Gaia, tal como ha sido enunciada primeramente por James Lovelock en Inglaterra y posteriormente ayudado por la profesora Lynn Margulis en Estados Unidos, establece que la Tierra es un conjunto de fenómenos físico-químicos y biológicos y que la evolución ha ido de una manera coordinada. Que por otra parte esta evolución permite un cierto tamponamiento, un cierto ajuste de las condiciones y como final que las características especiales que tiene nuestro planeta no todas son debidas a las características que podía tener el planeta originalmente, sino que son debidas precisamente a la presencia y evolución de los seres vivos. Gaia es una diosa, la diosa de la Tierra, que nosotros también tenemos los nombres de Gea, de Rea, de Cibeles para los romanos, y en general lo que indica, al fin y al cabo, es un sentimiento muy común en todos los pueblos primitivos. Es que somos uno con la Tierra y tenemos que defenderla porque de allá salimos y allá volveremos. Sí. Peter Bunyard, la estructura actual del mundo, económica, política y socialmente, ¿está preparada para acometer los cambios necesarios para aceptar una cultura planetaria? Yo creo que en este momento no, porque la cultura económica dominante explotan toda la natura y hace una degradación enorme. Y yo no veo verdaderamente una otra cultura económica que pueda reemplazar esta cosa tan enorme. En el contrario, yo pienso que
nosotros tenemos considerar todas las culturas que hemos hecho en la historia, y cada cultura de los indígenas de las regiones locales, ellos como en ese aspecto de Gaia, por ejemplo, todas esas culturas son muy ligados en su medio ambiente. Es una especialización para utilizar el medio ambiente. Y yo no creo que tenemos que tener una cultura universal. Necesita la diferencia, la cultura diferente. Es la diferente. Sí. Fernando González Bernaldez es catedrático de Ecología. Siempre pensamos que es la sociedad la que tiene que cambiar, siempre son los demás. ¿Usted cree que realmente el cambio tiene que ser un cambio de mentalidad personal? Bueno, a estas teorías de la sociedad cambia y la biosfera, los ecosistemas de la Tierra cambian, hay una interacción. El problema es saber si la sociedad puede cambiar lo suficiente, porque hemos cambiado culturalmente, pero genéticamente, y las estructuras que forman nuestro cerebro y que son las que nos soportan nuestros sentimientos, incluso nuestra forma de pensar, no cambian, cambian lentísimamente. Y hay personas como el profesor Lawrence, premio Nobel, recientemente fallecido, que piensa que es muy difícil que nuestros sentimientos cambien, al menos para que estos problemas planetarios y que ocurren tan lejos y son tan sutiles de explicar, lleguen a afectarnos de tal manera que los consideremos como propios, que nos impliquen emocionalmente. Y probablemente hay mucha dificultad. Entendemos problemas pequeños, familiares, de tráfico, de cosas monetarias que nos ocurren. Ahora, todas estas cosas es difícil, vuestro cerebro las entiende y las... Héctor Vall es consultor de ecumenismo de la Conferencia Episcopal Española, director del Instituto de Teología Fundamental y delegado de la Conferencia Episcopal en la Asamblea de Basilea, reunida para tratar justamente temas ecológicos. Desde su perspectiva, ¿cómo ve esta necesidad de cambiar de mentalidad? Yo creo que esta necesidad es un hecho que se ha impuesto por la evidencia de los daños que esta cultura técnica va causando a lo largo de los años. Podríamos poner como una fecha, si queremos, de esta señal de alarma, sería el año 70, 71, con aquel libro de Schumacher, Lo pequeño es hermoso, que tiene mucha difusión, y el primer informe del Club de Roma, Los límites al crecimiento, que después se criticó mucho, pero dio ya una señal de alarma. Después también hay un profesor australiano, Charles Birch, que plantea el problema de esa necesidad de una manera muy concreta. Dice, para ver el impacto que la humanidad tiene sobre la Tierra, hay que hacer una ecuación, que son 3 elementos. La población actual, que va creciendo, el consumo de recursos por persona y el deterioro de nuestro medio ambiente por persona. Pues la multiplicación de estos 3 factores nos dará el impacto final sobre la Tierra. Y como de hecho y prácticamente ninguno de los 3 factores disminuye, el impacto previsible va aumentando. Y esto genera una especie de miedo interno, y en ese sentido hay que evitar, por un lado, el catastrofismo. También hay que evitar el pensar en unos tiempos pasados más felices, y entonces se plantea la necesidad de cambio. Y la necesidad de cambio iría por el cambio del corazón. En último término, yo creo que aquí se plantea el tema de la felicidad del hombre. ¿Qué ideales de felicidad tenemos nosotros? Y con esto, de momento, podemos parar aquí y después ya sabremos. Paramos aquí y más datos y más imágenes. Lograr el equilibrio entre la naturaleza y la cultura parece una utopía difícil de hacer realidad a las puertas del siglo XXI, cuando los problemas medioambientales afectan cada vez en mayor medida a todo el planeta. La manifestación de una serie de señales de alerta como son la degradación de los ríos y mares, la enfermedad de miles de hectáreas de bosques, los cambios climáticos, la desertización,
el empobrecimiento de la capa de ozono hacen que el hombre tome conciencia de los riesgos que conlleva romper el equilibrio ecológico. La historia de la humanidad está estrechamente ligada con el medio ambiente y el paisaje es el resultante de esta interrelación. Desde el advenimiento de la era tecnológica, el hombre ha pasado de usar lo que la naturaleza le ofrecía a modificarla con el fin de adaptarla a sus necesidades. En la última década del siglo XX, preocupan los peligros que amenazan con provocar cambios irreversibles en el ecosistema del planeta, entre ellos el recalentamiento producido por el efecto invernadero y el deterioro de la capa de ozono. El gas ozono es como un escudo que protege a la Tierra de la radiación ultravioleta del Sol. Su merma, originada principalmente por la emisión de grandes cantidades de cloro activo a la atmósfera, puede provocar un aumento de la temperatura de la Tierra, el deshielo en las zonas polares y el consiguiente incremento del nivel del mar. Los mayores niveles de pérdidas de este gas se han registrado en los dos polos de la Tierra. También el bosque ha sufrido un deterioro constante debido a la actividad humana. La deforestación a gran escala interrumpe el ciclo del agua, reduciendo la precipitación, lo que incrementa la temperatura del suelo. Esta deforestación es particularmente grave en la Amazonia, donde se realizan proyectos que suponen una seria amenaza para la selva tropical. El bosque amazónico, que alberga millones de especies animales y vegetales, es capaz de devolver a la atmósfera el 70% del agua de la lluvia que cae sobre él en solo 48 horas. La destrucción de la Amazonia contribuye a potenciar el efecto invernadero, porque por cada hectárea de bosque que se quema, se introducen en la atmósfera más de 1000 toneladas de gas carbónico. A estos desastres en el llamado pulmón del planeta hay que añadir los originados por los buscadores de oro, que han arrojado ya más de 2000 toneladas de mercurio en sus ríos. Los residuos industriales son precisamente otra de las preocupaciones de los países industrializados o en vías de desarrollo. Cada año se vierten al mar 6 millones de toneladas de petróleo, además de vertidos químicos, aguas residuales sin tratamientos, pesticidas, residuos radiactivos, que ponen en peligro la flora y la fauna marina y contaminan las costas. Se culpa de esta degradación ambiental a la civilización, que, paradojas aparte, también contribuye a facilitarnos la supervivencia. Peter Bouillard, ¿de qué manera los fenómenos naturales, ya sean atmosféricos o provocados por la existencia de seres vivos, transforman el planeta? Bueno, en muchas cosas. La atmósfera, como hemos visto por la película, está el parte que registre más temprano de los cambios. Y, por ejemplo, ahora nosotros, los hermanos seres, están empujando en la atmósfera al menos 5 billones de toneladas de carbón y de la quema de los fueles fósiles, y también para el quemo del bosque, como he visto en la película, hay quizás otra 2 billones de tones. Es un cambio enorme por el efecto invernadero. Y también hay otros gases. Y ahora los suelos, por ejemplo, en muchas partes de Europa están mucho más ácidos. Esto cambia la agricultura. Por ejemplo, hemos visto los árboles que están muriendo por los cambios químicos de la atmósfera y también en los suelos. También hay muchos lagos que ahora son muertos, sin pescado. Y es que yo creo en todas las partes ahora podemos ver el mano de los humaneceres. Por ejemplo, en la Antártica se puede ver como todas las bestias tienen en su cuerpo contaminación química. Y por ejemplo, puede cambiar su reproducción.
Y ahora no sabemos nada porque estamos verdaderamente en el centro de un cambio enorme. No hay una estabilización de las cosas. Depende de la felicidad que busquemos. Podemos destrozar la tierra, destruirla, o extraer de ella su armonía. Escuchen. Estamos hablando aquí y yo les recuerdo que no estamos hablando de algo de lo que somos ajenos o ustedes son ajenos. Estamos hablando de nosotros mismos, de nuestra propia supervivencia y tal como hemos dicho desde el principio, en esta tierra en donde nosotros podemos llegar a ser lo que creemos que somos, seres humanos. Antonio Ballester, catedrático de Ciencias de Materiales, tal como lo estaba diciendo el señor Bullard, ¿cuál es la contaminación más importante de la que el hombre es responsable? Yo creo que debíamos de partir para darnos cuenta de una manera global cómo está el problema de lo que en principio es un material. Un material en principio es una parte de materia del universo que, bueno, el hombre utiliza para hacer sus cosas. Y precisamente para llegar a utilizar ese material hay que seguir un ciclo que va desde el material cuando se encuentra generalmente en la Tierra hasta que es el producto acabado. Por ejemplo, hay materiales como minerales, como la propia madera, como podían ser el mismo petróleo, que para llegar a materia prima hay que realizar una serie de operaciones que ya transforman. Esa materia prima se suele elaborar hasta un estado superior, que es un material en bruto, que también requiere de unas ciertas transformaciones. Posteriormente, el material pasa a ser un material semi-elaborado, y finalmente da un salto a ser un producto acabado que todos utilizamos. En todos esos saltos se están produciendo una serie de transformaciones que depende cómo las hagamos van a transformar o no. Hay una parte final de ese ciclo que volvería el material utilizado a la tierra nuevamente, pasando por desecho. Hay una posibilidad de que el problema no se agrave
por lo que ahora comentaré, y es no dejando que el desecho se vuelva a incorporar a la tierra, sino incorporándolo como materia reciclable al proceso de su utilización. En cualquier caso, yo para centrar el problema llamaría la atención sobre dos cosas. Primero, para hacer todo ese ciclo el hombre consume mucha energía y esa energía tiene que salir de algún sitio y este es un problema importante. Y además genera muchas veces transformaciones de naturaleza química que provocan también fenómenos de contaminación muy importantes. Yo creo que centrado el problema así lo podíamos desarrollar. Sí, sí. Está hablando Julio Tijero, está hablando el señor Ballester de la industria en el fondo, ¿no? ¿Cuáles son esas industrias más contaminantes realmente? Evidentemente, desde el punto de vista cuantitativo, el mayor productor de contaminantes es el sector energético. Es la extracción, transporte, transformación y utilización de fuentes de energía. La energía mueve el mundo, es capaz de movilizar cuantiosos recursos, es capaz incluso de movilizar ejércitos, lo hemos visto recientemente, y además constituye una de las fuentes de riqueza de los países. Desde el punto de vista de la utilización energética, voy a referirme a una frase ya bastante antigua, de hace más de 20 años, de Anton Ziska, en la que apuntaba que hambre de energía es hambre a secas. Entonces es evidente que todo el concurso de energía es el sector cuantitativamente, en cantidad mayor en cuanto a producción de contaminantes. No obstante, hay sectores tradicionales, por ejemplo, utilización de productos como la obtención de aceite de oliva, que tienen cargas contaminantes de las aguas muy importantes si no se toman medios correctivos apropiados. Sí, sí. Fernando Bernaldez, ¿cuáles son los primeros cambios que sufre el ecosistema como consecuencia de esta contaminación de la que estamos hablando? Sí, es muy importante saberlo porque mucha gente piensa que es el humo y los olores lo que le alerta sobre la contaminación y desgraciadamente hay muchos tipos de contaminación que no huelen, no se detectan. Pues muchas veces las más peligrosas, por ejemplo, contaminación radiactiva o contaminación por productos organoclorados que vienen en los alimentos. Hay organismos específicos que son muy sensibles y que son los primeros que sufren los efectos y en ellos podemos hacer análisis químicos porque acumulan rápidamente elementos químicos y hay otros que simplemente van desapareciendo y observamos que desaparecen. Por ejemplo, está el caso desgraciadamente, de los pájaros más útiles, que son los pájaros insectívoros, que son los primeros que son víctimas de los insecticidas, porque van poco a poco acumulando las trazas de los insecticidas que van consumiendo cuando comen insectos. Generalmente hay al principio unos pequeños cambios, desaparecen organismos, notamos, podemos analizarlos, pero al final, en muchos casos, lo que hay es una especie de desplome final del ecosistema y un cambio enorme de la diversidad. Por tanto, es muy importante estar atento a estos primeros cambios que dependen de cada tipo de contaminación y cada tipo de ecosistema. Sí, sí. Peter Bungert, anteriormente ha citado usted el efecto invernadero. ¿Podría decir en pocas palabras en qué consiste? Bueno, el efecto resulta de los gases como, por ejemplo, carbónico óxido y otro metanio, que también es un producto de agricultura y vienen de las vacas, del ganadero y también de la producción de arroz. Y hay los CFCs también, es otro gas que, bueno, es que la energía del sol no puede escapar, no puede huir de la atmósfera, está trapped. Cogido, atrapado. Atrapado sobre las superficies de la Tierra y por eso la temperatura aumenta. El efecto es considerable porque ahora los científicos piensan que en un siglo podemos ver los cambios por la clima más importante que se ha visto en 10.000 años. Y este puede cambiar, por ejemplo, el régimen de las lluvias en el globo.
Y, por ejemplo, la agricultura tiene que cambiar porque cuando se está acostumbrado a un régimen de lluvia en una parte, ahora no viene más, viene en otra parte. Y también significa que el mar puede llevar, el nivel de mar puede llevar y inundar los territorios bajos, los islas bajos. Una otra cosa es un cambio en los corrientes oceánicos. Y eso es muy importante porque todo el pescado, toda la vida en los mares es un resultado de los corrientes y del movimiento de los nutrientes abajo que vienen a la superficie de los mares. Y si ese cambia, es una cosa enorme por el pescado y también por el movimiento de carbón que está atrapado por el mar. Es una cosa complicada, pero hay mucho significado. Es complicado. ¿Cómo es complicado el tema que estamos tratando ahora? Porque la pregunta que nos puede surgir ahora pues, ¿qué hacemos? Es decir, ¿es la contaminación un mal necesario? Una pregunta que queda sobre la mesa y que yo se la propongo a Julio Tijero para que responda. Sí, la contaminación es un mal necesario. Todo proceso de cualquier tipo, incluso un proceso vital, conduce a la producción de agentes que en cantidades superiores a la capacidad de depuración de un medio natural origina una alteración de este, es decir, una contaminación. Entonces, desde este punto de vista, la contaminación es un mal necesario, porque estamos con una sobrepoblación superior a la que puede admitir un territorio como el que tenemos en el globo en relación al hombre. Ahora, ¿hasta qué punto el mal es necesario? Hasta el punto en que movilicemos los recursos humanos, tecnológicos, sociales y económicos para prevenirlo. Esto es una cuestión que se plantea como cuestión de Estado, como cuestión incluso de la humanidad. Sí, sí. Y entonces, desde este punto de vista, en la medida en que nosotros pongamos los recursos para prevenir esa contaminación, la reduciremos. Fernando Bernal, desde Ecológicamente, ¿cómo se ve esta necesidad? Bueno, la historia demuestra que no debemos resignarnos a tomar la contaminación y este tipo de problemas como inevitables, y de hecho se ha superado en muchos casos problemas que estaban allí. Pues enlazando con lo que decía anteriormente, podemos fijarnos en cómo la contaminación con los insecticidas que empezó en la agricultura de una manera masiva y tremenda, que está denunciada por un libro magnífico que cambió mentalidad, que es el libro Primavera Silenciosa de Carlson. Ahora se ha conseguido un progreso muy importante, reemplazando, por ejemplo, los tratamientos insecticidas por medio de luchas biológicas, la identificación de los enemigos de las plagas, que muchas veces resultaban potenciados por los propios insecticidas, buscando incluso en el mundo de las bacterias, de la ingeniería genética, incluso creando virus especiales que se atacan específicamente a esas determinadas plagas. Yo creo que habría que evitar el considerar esos males como necesarios, y podemos lo anterior nos indica que podemos hacer muchísimo para intentar resolverlo por situaciones mucho más naturales y menos peligrosas. Y desde una postura más trascendente, ¿cuál sería esta visión de esta necesidad, Héctor Valls? Bien, yo creo que algo se ha conseguido, una cosa importante, que es ser conscientes de que existe este problema, que es un problema que afecta a la globalidad de la vida en la Tierra. Y después darse cuenta que cualquier utilización de la energía o producción de energía tiene sus riesgos. Entonces hay toda una problemática de riesgos que hay que tener muy en cuenta. Y finalmente yo diría, a nivel más trascendente, si queremos, que todo lo que hagamos en el plano económico, en el plano cultural, debe ir siempre a favorecer la vida. La vida es el gran ideal del mundo. Y todo lo que vaya a favor de la vida, pues hay que favorecerlo. Y todo lo que vaya contra la vida, pues habrá que evitarlo. Porque me parece que el don supremo que tenemos es la vida, ¿no? Después habrá la vida con una dignidad mayor,
unas comunidades más grandes, etcétera, pero lo fundamental es la vida. Vías de solución, Antonio Ballester. Uy, esa sí que es una cuestión difícil. Pero, bueno, yo al hilo de lo que se está comentando aquí, voy, pues porque se ha hablado en varias ocasiones de bacterias y de microorganismos, yo voy a lanzar, pues, una llamada en el sentido de beneficiarlo. Es decir, lo mismo que he considerado antes el ciclo de los materiales por el hombre, se ha ignorado de siempre que los microorganismos, bacterias, algas, hongos, realizan paralelamente al hombre un ciclo mucho más callado, mucho más lento, mucho menos productivo, pero muchas veces más efectivo y mucho más equilibrado, integrado en la propia naturaleza. Hay mucha gente que no conoce que una parte importante del carbonato cálcico que utilizamos normalmente en muchísimas aplicaciones, una parte muy importante de la sílice, una parte muy importante de los óxidos de hierro tan importantes en esta ciudad, son biogenerados por microorganismos. Hay distintos procesos que están funcionando en el mundo, sobre todo de metales, en la extracción de cobre y uranio, que están asistidos de una manera importante por microorganismos. Hay muchos procedimientos que están siendo estudiados en ese último paso del material tal cual lo estamos utilizando hasta nuevamente su incorporación a la Tierra, en donde distintos microorganismos son capaces de absorber metales en su propio organismo y una vez que consigamos concentrar esos microorganismos vamos a ser capaces de tener verdaderas minas a partir de ello. El gran problema de la contaminación por metales pesados del mar Mediterráneo, una solución podría ir a través de procesos de bioabsorción utilizando microorganismos. Es decir, yo rompo una lanza en relación a este tipo de tecnologías que están empezando, pero que están mucho más integradas en el ambiente y que creo que las debíamos a todos los niveles considerar. Hay un aspecto importante que quiero destacar para acabar y no extenderme demasiado, y es el hecho de considerar que en esos ciclos energéticos de los materiales, tal como lo hace el hombre, el rendimiento energético es muy bajo. Hay quien habla del 10, del 15, del 20%. El mismo ciclo realizado por un microorganismo está dando una efectividad a nivel energético del 50%. Yo creo que aunque sean menos productivos, debíamos de pensar con cuidado en el tema como solución de cara al futuro. Sí. Ricardo Guerrero, estamos entrando en un tema realmente apasionante, siguiendo las palabras de Antonio Ballester, que habla de ciclos, de la rueda de la vida, que muchos de los telespectadores que siguen este programa saben muy bien que en muchas ocasiones hablamos de esa rueda de la que hay que salir y escaparse, porque si no, todo es pura transformación, todo es pura rueda, toda es una evolución, nada se crea, nada se destruye, Ricardo. Tendría que añadir de ¿Todo que, se transforma? además que hacen transformaciones muy eficaces y de alto rendimiento energético, hace mucho tiempo que lo hacen. Hace 3.500 millones de años que los microbios existen, que están sobre la Tierra y que realicen todas esas funciones. Si un gran holocausto nuclear destruyera nuestra especie, destruirían nuestra especie y algunas bastante similares, pero los microbios continuarían existiendo sobre la Tierra. Entonces, tenemos que aprender un poco de nuestros antepasados, las bacterias. Y en dos sentidos. Hemos visto a lo largo de este programa que las bacterias utilizan muy bien las cosas y las reciclan perfectamente. Y un gran ejemplo es el gran problema de los plásticos. Hoy en día existe la posibilidad de producir plásticos a través de las bacterias y que estos plásticos, una vez utilizados por el hombre, puedan ser reciclados otra vez por las bacterias. Y esto es un ejemplo, como otros que se han puesto. La solución a los insecticidas, que es un problema humano, se ha buscado una solución, pero creo que podemos un poco volver a aprender de la naturaleza y, aunque ahora mismo pues, no resulta tan ventajoso económicamente, tenemos que tener en cuenta que el problema no solamente es de explotación industrial o económica actual, sino que, como es también una frase bastante conocida, no hemos recibido la tierra en herencia, sino que hemos recibido en préstamo para nuestros hijos. Presten atención desde estas ideas al reportaje siguiente. Todo se transforma. Hay siempre un microorganismo que se come otro organismo y a veces podría ser una solución. Este mineral tiene vida. Un número importante de bacterias se relacionan con él y juegan un papel importante en el proceso de obtención de los metales.
La metalurgia extractiva es una actividad industrial directamente relacionada con la minería, concretamente con la ciencia y tecnología del tratamiento de las materias primas naturales. Su fin es sacar del mineral los metales que contiene. Esta importante parcela de actividad productiva está gravemente amenazada por una serie de problemas. El agotamiento de las reservas, la ley cada vez más baja de los minerales, un mercado muy enrarecido con precios bajos y poco estables de los metales. También hay que considerar su alto consumo energético y el enorme impacto ambiental que origina una parte importante de estas instalaciones, sobre todo las que utilizan altas temperaturas para el tratamiento de minerales sulfurados. Existe una serie de procesos para obtener metales que, además de poder tratar minerales pobres, lo hacen a temperatura ambiente y, por tanto, con unos costes energéticos reducidos. Sus posibilidades contaminantes no lo son a través del envío de gases a la atmósfera, sino por la posible emisión incontrolada de soluciones acuosas, problema este de fácil solución. A este tipo de procesos se les cataloga de vía húmeda y, más exactamente, como de transformación química en montones o eras. Aquí, miles de toneladas de mineral se amontonan sobre un suelo adecuadamente preparado y se riegan, aunque no de forma continua, con la solución del agente químico atacante. En el ambiente natural en el que se desarrolla el proceso, crecen un número importante de bacterias y hongos que cooperan de una forma decisiva en el proceso de ataque del mineral, haciendo que éste pase a denominarse biotransformación por microorganismos. Entre estos microorganismos destaca una bacteria que obtiene la energía necesaria para su crecimiento y reproducción de la oxidación del azufre, que suele ser el constituyente fundamental de los minerales. La solubilización de la materia prima se produce por el ataque directo de la bacteria y por el indirecto de los productos de su metabolismo, como es el caso del ácido sulfúrico. Se conocen algunos de estos microorganismos que viven a temperaturas cercanas a la del cuerpo humano y otras lo hacen a temperatura cercana a la de ebullición del agua. El descubrimiento de estas últimas bacterias resistentes a altas temperaturas está propiciando el desarrollo de nuevos e interesantes procesos, no ya en sistemas explotados en ambientes naturales, sino en grandes reactores agitados mecánicamente y previamente inoculados. Con el uso de microorganismos de baja temperatura se están atacando minerales de cobre y uranio. Con estos y los de alta temperatura, minerales de oro. Asimismo, se espera que también sea posible eliminar biológicamente el azufre contenido en los carbones que se queman en centrales térmicas y que provocan el fenómeno de la lluvia ácida. El ataque de minerales con bacterias es una posibilidad limpia de tratamiento de materias primas sulfuradas que tienen un prometedor futuro a escala industrial. Además, es un excepcional ejemplo de la interfase entre el mundo vivo y el inerte y de cómo los microorganismos han sido capaces de intervenir en el ciclo de los materiales millones de años antes que el hombre. Julio Tijero, si la materia se transforma naturalmente, como hemos visto y como se ha dicho aquí un poco, ¿por qué tenemos entonces, un poco malicioso, que preocuparnos por eliminar la contaminación? Pues porque estamos operando con tres relojes distintos. Con un reloj geológico, que mediríamos en millones de años, con un reloj biológico, que podemos medir en horas, días, semanas, y con un reloj industrial, cuyos tiempos son segundos, minutos, como mucho horas. Entonces, estos sistemas de eliminación natural, por ejemplo, del anhídrido carbónico, que puede ser pues el efecto del mar, que tiene un nivel de compensación de carbonatos que permite amortiguar el efecto del anhídrido carbónico, lo tenemos que ver en tiempo geológico. La actuación de los microorganismos lo tenemos que ver en tiempo biológico. Y la emisión de contaminantes, tal como está concebida ahora la industria, lo tenemos que ver en tiempo industrial. Y es el desfase el que origina pues el problema fundamental de la contaminación. Sí. Antonio Ballester, antes has insinuado algo sobre la materia que al ir transformándose
va entrando energéticamente en un estado de menor favorabilidad, por así decirlo, ¿no? Y vuelve a querer entrar en el ciclo y llegar otra vez al punto de donde partió. ¿Es así? Sí, en esto hay un ejemplo. Yo tengo un origen metalúrgico y voy a elegir a los metales precisamente para explicarlo, porque me parece que es muy significativo. Los metales en la naturaleza se encuentran en forma oxidada, la mayoría de ellos. Algunos, como el oro, su estado más estable, como la plata, es en forma reducida. Pero normalmente están combinados y están oxidados. Sin embargo, sus utilidades son en forma reducida. En la naturaleza el hierro está como óxido y nosotros lo utilizamos como tal metal. Entonces, todo el ciclo extractivo lo que trata es sacar a ese material de su estado natural estable y lo llevamos a un estado en el ambiente que nosotros nos movemos inestable. Evidentemente, ese metal trata de volver nuevamente a su situación más estable y por eso se producen los fenómenos de corrosión. Por eso, otra vez el material trata de alcanzar el nivel inicial en el cual estaba y trata desesperadamente de oxidarse. Es lo que le ocurre al hierro. Nosotros tratamos de no dejarlo, pero generalmente al final casi siempre se oxida. Sí, sí. Héctor Vall, en la Sagrada Escritura se habla del paraíso como un deseo de regresar a ese paraíso. ¿Construiremos alguna vez en la tierra un lugar que podamos llamar nosotros paraíso? Bien, este tema viene bien aquí porque hace unos años algunos autores pues acusaban al cristianismo de haber favorecido esta catástrofe ecológica. Y tenían parte de razón, como siempre suele pasar, porque resulta que en el Génesis hay dos textos, y según se tome uno o se tome otro, pues hay dos líneas de conducta distintas. El primero, lo voy a leer, es el Génesis 1:28, dice, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Sería la frase más utilizada en el sentido de el hombre que tiene dominio absoluto sobre la tierra, sin límite alguno. Las consecuencias están a la vista. El otro texto es Génesis 2:15, en el otro relato de la creación, dice, tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo dejó en el jardín del Edén para que lo labrase y lo cuidase. Bien, pues hoy día los teólogos y la gente que se preocupa de estos temas en el sentido bíblico señalan que este labrar y cuidar la tierra indica justamente la situación del hombre en el mundo que forma parte de la misma naturaleza. No estamos fuera de la naturaleza, sino dentro de la naturaleza. Entonces esto provocaría una postura no de dominio despótica sobre la naturaleza, sino una postura que a mí me gusta llamar más contemplativa, más femenina incluso, no tan masculina en el sentido de dominio, poder y brutalidad. En fin, una postura más relajada del hombre frente y en la misma naturaleza. Se me parece un tema importante insistir en esta ética de la contemplación y de un espíritu más sereno que no busque tanto el poder, el consumo, sino estos valores que quizá hasta hace poco pues no eran tan bien considerados. Que no busque tanto el poder ni el dinero, sino otros valores más acordes con lo que el hombre es, de cristal.
Vamos a ver si estas palabras, por lo menos, han conseguido convencer o conmover el egoísmo de los inconscientes. Una cosa es verdad, si no cuidamos el Edén, el jardín del Edén, y nos autoexpulsamos del paraíso, esta vez no demos la razón ni la culpa a la serpiente. Buenas noches y hasta la próxima semana en la Tabla Redonda.